Bueno, entonces, jóvenes, estamos viendo acá. Vamos a ver esto. Estamos viendo aquí, estábamos viendo acá el tipo de modulación o el de regulación por medio de enzimas alostéricas, ¿cierto? ¿Qué dijimos que es la característica de la regulación por enzimas alostéricas, jóvenes? Díganme todas las características que pueden haber respecto a este tipo de modulación o de regulación. A ver, características de la modulación o regulación alostérica. Jóvenes. Están formadas por varias subunidades proteicas. Puede ser solamente una subunidad, pero tiene modulación alostérica. Otra característica que sea del alosterismo. Ocurren cambios conformacionales. Muy bien. Sí, provoca una alteración en la forma tridimensional. Más que alteración, cambios conformacionales. Porque alteración suena como a que es algo como patológico, no necesariamente. Pero sí modificación de la estructura tridimensional de la enzima. ¿Qué más? Características de la regulación o la modulación alostérica. Díganmelas, porque seguramente de todas estas que están diciendo, pues algunos se va a confundir la vida para su examen el día de mañana. Que sus propiedades cinéticas son distintas a las de Michaelis-Menten. Perdón, sus propiedades cinéticas son diferentes a las enzimas de Michaelis-Menten. Es Sí, las sigmoidea. propiedades cinéticas son diferentes. ¿Cómo dijo? Sigmoidea. Bueno, tiene una curva cinética sigmoidea, lo que puede significar que tiene la capacidad de aumentar o disminuir el K05. O sea, y eso le llamamos el efecto de cooperación también, ¿verdad? Es el tipo de modulación que están recibiendo. Muy bien, sigmoidea. ¿Qué más? ¿Qué más? Les hacen falta muchas cosas que decir o algunas cosas de la modulación alostérica o las enzimas alostéricas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puede tener retroalimentación negativa y proactivación. Sí, aunque eso también puede ser por... Ajá, ¿y cómo se dan estas regulaciones? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿Quién? De los inhibidores y activadores. ¿Qué hacen estos en la enzima? Que modifican su K05, 0.5. Sí, pero ¿qué es lo que hacen directamente en la enzima? Con los cambios conformacionales, ¿cómo lo hacen? ¿Qué tiene que cambiar en el modulador y en el regulador? Aumentar su concentración, estar predominantemente alrededor de la enzima y este va a interactuar de una u otra forma, no por unión covalente, no uniéndose al sitio activo, sino aumenta su concentración y puede afectar el cambio conformacional en esta enzima, ¿cierto? Hay quienes pueden entonces sufrir esta conformación o modificación en la conformación, ¿verdad? Y este cambio conformacional puede activar o inhibir, ¿cierto? Pero bueno, muy bien, todo lo que han dicho entonces ha sido bueno. Pasemos entonces ahora a un tipo de regulación diferente, que es la regulación de tipo covalente. Mm, Ojo que esta es reversible, ¿verdad? Puede haber un tipo de regulación irreversible, pero la covalente, en este caso modificación covalente reversible, es reversible según el ambiente celular, ¿verdad? Y según las necesidades energéticas que tengamos. Suele ser más lenta que la regulación alostérica. Vea, es más lenta que la regulación alostérica. ¿Por qué? Porque la regulación alostérica solo aumenta la concentración de algo y ¡pa! Empieza a cambiar, ¿verdad? Y actúa inmediatamente. En cambio acá necesita que haya otra enzima que agregue algún grupo fosfato. Entonces puede haber adición de un grupo fosforilo, acetilo, adenilo, uridilo, metilo, amida, carboxilo,
miristilo, palmitilo, prenilo, hidroxilo, es decir, un hidroxilo, un OH, un sulfato, todos estos grupos se pueden unir y pueden provocar una modificación covalente. Pero el más común y lo que predomina en la mayoría de las enzimas jóvenes es la fosforilación. ¿Y en dónde está esta fosforilación? Específicamente más en serina, treonina y tirosina. ¿Cuál es la característica de estos tres aminoácidos jóvenes? A ver, ya. ¿Cuál es la característica de estos tres? De la serina, ¿qué tiene? Tiene un grupo R característico. Hidroxilo. Hidroxilo, claro que sí. Entonces, estas son enzimas reguladas por modificación covalente reversible. Aquí hay modificación de uno o más residuos de aminoácidos de la molécula de la enzima. Y esto pues puede activar o inhibir, ¿cierto? Su modificación es equivalente a la introducción de un nuevo aminoácido con propiedades alteradas dentro de la enzima. Es decir, si yo le agrego en este caso un grupo fosfato, ¿qué tiene el grupo fosfato? Características del grupo fosfato. Ay, pues tiene muchos oxígenos alrededor del fósforo y esas pueden tener cargas negativas. Ay, estas cargas negativas va a provocar repulsión entre otros residuos de aminoácidos, entonces va a provocar cambios también conformacionales en la enzima, ¿cierto? Pero por esta propiedad nueva que estamos agregando. Entonces, introducimos una nueva carga que puede conducir un cambio en la conformación de la enzima y también la introducción de un grupo hidrofóbico que puede provocar una asociación con la membrana u otras características, ¿cierto? Entonces, vean, aquí tenemos el ejemplo de la fosforilasa B, es una de las enzimas que participa en el metabolismo del glucógeno. Entonces, lo que hace esta fosforilasa B, bueno, vamos a ver más adelante, pero fosforilasa corta grupos fosfato, ¿cierto? Entonces, esta puede ser por medio de la ayuda de dos moléculas de ATP, le podemos agregar dos grupos fosfato a la fosforilasa B. Y de esa forma pasamos de fosforilasa B a fosforilasa A. Esta, cuando se le han agregado los grupos fosfato por una reacción catalizada por la fosforilasa quinasa, o sea que le agregan un grupo fosfato a la fosforilasa, ¿verdad? Por eso es quinasa. Ya hemos dicho que quinasa. ¿Qué es quinasa, jóvenes? Investíguenlo, ya se los he dicho y se los estoy diciendo ahorita, pero por favor, investiguen y coloquen ahí qué son las quinasas. Entonces, esta es una fosforilasa quinasa, agrega grupo de fosfato, transforma o transmite o transfiere grupos fosfato, ¿verdad? Y de esta forma, el grupo fosfato de la fosforilasa A la activa, ¿cierto? Posteriormente puede venir la fosforilasa fosfatasa, que lo que va a hacer es, pum, quitar el grupo fosfato de esta enzima y de esta forma se puede inhibir cuando ésta ya ha ejercido su función, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es un tipo de regulación covalente porque en lugar del hidroxilo, ¡pa!, le agrego el grupo fosfato acá y esa es una propiedad diferente. Entonces, modificación por unión covalente puede haber de distinto tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, que es por el grupo fosfato, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, también que aquí estamos liberando aquí un pirofosfato, entonces lo que le estamos agregando aquí es un adenilato, ¿cierto? Es un adenilato que es como un AMP, el adenosín monofosfato, ¿cierto? Y se une específicamente a la tirosina, ¿cierto? En cambio, esta fosforilación puede ser entre onina, serina, tirosina e histina incluso, ¿cierto? Y así también podemos agregar, por ejemplo, un acetilo, un miristohilo, ¿verdad? Podemos agregar la ubiquitinación, por ejemplo, le estamos agregando ubiquitina, ¿verdad? A una determinada cantidad de moléculas, ¿verdad? Y aquí también tenemos, por ejemplo, ADP-ribosilación, ¿verdad? Es decir, tenemos muchísimos ejemplos de moléculas que podemos ir agregando, ¿cierto? Acá tenemos incluso la metilación, por ejemplo, ¿ve? Cuando le agregamos un grupo metilo, que dijimos que hacía un grupo metilo, pues puede provocar una función un poquito polar, ¿verdad? Y de esta forma, entonces, para que nosotros podamos fosforilar una determinada enzima, nosotros necesitamos de enzimas. ¿Como cuáles enzimas, jóvenes? Ah, pues bueno, las quinasas, ya dijimos que eran las quinasas. Estas permiten la unión de un grupo fosforilo a residuos de aminoácidos específicos de la proteína. Es decir, a algunos residuos de aminoácidos que tienen, por ejemplo, terminaciones hidroxílicas para que se pueda unir un grupo fosforilo, ¿cierto? Y también tenemos las fosfatasas que quitan el grupo fosfato, lo cortan, eliminación del grupo fosforilo en las proteínas que se encuentran fosforiladas, ¿cierto? También tenemos que hay adición de grupos fosforilo, ¿verdad? En estos residuos de aminoácidos que hemos visto anteriormente, serina, treonina y tirosina.
que introducen entonces un grupo grande cargado, y esto permite entonces la formación de nuevos puentes de hidrógeno, ¿verdad? Por las cargas que hay, las repulsiones y la atracción que puede haber en los residuos o en los grupos R de los aminoácidos, ¿cierto? Y esto pues lógicamente va a provocar una modificación de la estructura nativa, ¿cierto? De la enzima. Entonces, la modificación covalente, jóvenes, puede ser regulada a nivel extracelular. ¿Cómo así? Pero si modificación covalente a una enzima que está adentro de la célula, ¿cómo así que reguladas a nivel extracelular? Pues claro, pues por medio de algunas señales que vengan de afuera de la célula, como cuál, señal hormonal, como cuál, el glucagón, la insulina que vimos antes, ¿qué hace? Va a estimular al músculo, al adipocito, al hepatocito, incluso al mismo páncreas para poder activar o inhibir ciertas enzimas, ¿cierto? Pero esa señal puede venir desde afuera de la célula. Entonces puede generar una regulación integral, porque entonces una hormona, la insulina, por ejemplo, la insulina activa e inhibe muchas enzimas al tiempo. ¿Y todo para qué? Para responder ante un mismo estímulo. ¿Ante qué? Ante la sobrecarga o el aumento, por ejemplo, de la concentración de glucosa. Entonces hay una regulación integral con cascadas de segundos mensajeros que no nos imaginamos. La pKa, por ejemplo, tiene una función similar a los segundos mensajeros. Entonces aquí tenemos también el AMP cíclico. El AMP es como el adenosín monofosfato, pero en este caso es una variable que es el AMP cíclico, que tiene una función muy particular y pues tiene una función de segundos mensajeros en las células, ¿verdad? Este tendría la capacidad de modificar o activar algunas fosfatasas o quinasas para que puedan actuar. Por ejemplo, la pKa, por ejemplo, que ha sido producto de la estimulación de una señal extracelular, viene y activa no solamente una enzima, activa muchas enzimas. Así como la fosforilasa B que puede activar, así puede activar otras. Entonces, una señal extracelular puede ser insulina, glucagona, adrenalina, también puede ser neurotransmisores, entre otras, ¿cierto? Entonces viene una señal inicial extracelular, ¿verdad? Vean, esta señal puede provocar una transducción de señales variables, ¿verdad? Pero después de estas señales puede llegar, esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la parte de, en la parte de bioseñalización. Esto va a provocar la activación, por ejemplo, de la proteína quinasa, ¿verdad? Y esta proteína quinasa, por ejemplo, va a estimular, vea, como es proteína quinasa, o sea que transfiere el grupo fosfato, pues es como lógico, ¿va? A otra proteína. Entonces esta proteína hidroxilada en un residuo determinado se le fosforila y esta ya activada o inhibida, dependiendo de qué proteína sea y cuál sea su función, va a tener una respuesta celular específica y particular. Pero así como activa a esta enzima, así puede activar a otra, así puede activar a otra, y así puede activar a otra, y entonces a partir de solamente una señal inicial, todos los efectos que podemos tener es como muy grande, ¿cierto? Entonces hay otros tipos de regulación, ¿verdad, jóvenes? Y así también, así como esta quinasa, pues vienen las fosfatasas también que inhiben o rompen o cortan los grupos fosfato, en el caso de las fosfatasas. Hay otros tipos de regulación también, como por ejemplo, hay factores de transcripción, factores de transcripción que tienen la capacidad de unirse al ADN. El ADN es donde están los genes, ¿cierto? Pero entonces hay factores que modulan la transcripción. ¿Cuál es el proceso de transcripción? En la punta de la lengua lo tienen que saber porque se les habló, que es el paso de ADN a ARN, ¿cierto? Aquí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a sintetizar una molécula de ARN mensajero y que este ARN mensajero más adelante va a pasar a la traducción para la síntesis de un polipéptido, una cadena polipeptídica. Pero entonces, estos factores de transcripción lo que pueden hacer es, vea, vamos a utilizar estos colorcitos para que se les vaya quedando, la estimulación de la transcripción o la inhibición de la transcripción, ¿cierto? Entonces, estos factores de la transcripción ejercen, y aquí está lo que les decía hace un momento, pueden hacer que haya mayor o menor concentración de una enzima, porque si nosotros activamos la transcripción, por ejemplo, estamos haciendo más copias de este ARN mensajero, más copias de este ARN mensajero, y cada ARN mensajero se me va a traducir en una enzima más, una enzima más, otra enzima más, otra enzima más. Entonces, si antes teníamos una concentración de
0.10 de una enzima y después de la activación de la transcripción, pues podemos tener como 2 o no sé cuánto de concentración de una enzima o una proteína en particular, ¿cierto? Entonces, de esta forma podemos regular modificando el número o la cantidad de las enzimas existentes y de esta forma podemos aumentar o mejorar la actividad enzimática, ¿cierto? Vean, estos factores de transcripción normalmente pueden ser estimulados o bueno, se unen al ADN, ¿verdad? Y a estos incluso se les puede llamar como elementos de respuesta a hormonas. A ver, hay unas regiones en el ADN que se llaman elementos de respuesta a hormonas. Normalmente son algunas hormonas hidrofóbicas las que se van a unir acá, vean, las que se van a unir acá. Y de esta forma activamos o inhibimos, o activamos o inhibimos, ¿cierto? La transcripción. ¿Pero por qué? Porque unas hormonas hidrofóbicas vienen y se unen acá y permiten que favorezca la transcripción o no, ¿cierto? Pero entonces, a donde se unen se llaman elementos de respuesta a hormona. O por favor, investiguen qué significa elementos de respuesta a hormonas, ¿cierto? Bueno, también entonces esto me provoca, bueno, aparte, jóvenes, de la regulación de la transcripción, hay cuestiones que sintetizan bueno, hay síntesis y degradación enzimática por medio de la regulación de la transcripción. Sin embargo, aparte de las proteínas que nosotros ya hemos sintetizado, el cuerpo a veces activa un sistema de eliminación de enzimática o eliminación de proteínas o degradación enzimática o el reciclaje por el fagosoma o el autolisosoma que habíamos visto ayer, creo que lo vimos. Pues, ¿qué es lo que puede hacer esto? Eliminar algunas proteínas que existan y de esta forma también podemos disminuir la actividad de una enzima particular. Ven qué cantidad de estimulación o de regulación de la actividad puede ver. Vean, jóvenes, esto no sé si se clasifica como una regulación de la transcripción, pero bueno, normalmente hay una cosa que se llama en el cuerpo empalme alternativo, especialmente para la síntesis de algunas proteínas. Normalmente hay proteínas que pueden sintetizarse a partir del exón 1. A ver, hay ciertos genes jóvenes, que hay regiones en el ADN que se llaman exones, que son los que codifican a ARN mensajero, ¿cierto? Y hay otras regiones que se llaman intrones, que no se transcriben, ¿cierto? O sea, no forman ARN mensajero, sino que entonces solamente tenemos acá de ARN mensajero esto, el exón 2, el exón 3, el exón 4 y el exón 5, ¿cierto? Todo lo demás no es transcrito que va a ser codificado en proteína. Sin embargo, entonces tenemos acá, jóvenes, que el empalme alternativo consiste en que hay proteínas que pueden formarse a partir del exón 1, 2, 3, 4 y 5. Pero hay proteínas que desde el exón 1 vienen y se vienen al exón 3, ¿verdad? Y luego pues vienen 4 y 5, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay otras que del exón 1 pueden pasar al exón 2 y del exón 2 pueden saltar al exón 4 y del exón 4 pues sí, pasar al exón 5 y así. ¿Qué significa esto? Que me pueden dar aquí muchas proteínas o productos biológicos, ¿cierto? Como en este caso tenemos la proteína A, que tiene ciertas características de la proteína B y la proteína C. Por ejemplo, esta tiene la 5, a este le falta el exón 3 y a este le falta el exón 4, por ejemplo, ¿verdad? Y son productos diferentes, ¿verdad? Entonces, también algunos factores de transcripción pues pueden ir regulando pues esta capacidad. Lo otro que les decía, jóvenes, es el recambio proteico. Todo tiene una vida finita, que significa que así como se sintetiza en un tiempo determinado, así se elimina, ¿cierto? Entonces, hay proteínas que tienen una vida media particular, es decir, la síntesis está seguida, por ejemplo, de la degradación, y eso nos lleva a decir que, por ejemplo, las proteínas jóvenes que nosotros tenemos en el hígado tienen una vida media de 0.9 días, es decir, las proteínas que yo tengo en mi hígado en promedio mañana a las 24 horas exactas ya se han recambiado, se han formado nuevas. Por eso el hígado es muy importante cuidarlo, jóvenes, porque empieza un daño o la esteatosis hepática o el hígado graso, jóvenes, por el consumo de mucha grasa o productos cárnicos grasosos, y más el consumo de mucha fructuosa, gaseosas y demás cosas, puede dañar el hígado. Y entonces eso quiere decir que las proteínas que se deberían de regenerar en 0.9 días probablemente no lo hacen. Y ya vimos cuál es la función del hígado, ¿cierto? Que es muy noble, muy generoso con el resto de los tejidos. Vea, el riñón, por ejemplo,
la proteína media, la vida media de las proteínas es de 1.7, el corazón es de 4.1, el cerebro de 4.6 y el músculo de 10.7. Por eso que también hay resentimiento que tarda como algunos días en el músculo, porque las proteínas musculares pues duran un poco más de días, ¿verdad? Duran 10 veces más que las proteínas hepáticas. Entonces, el recambio proteico en algunas ocasiones también puede aumentarse o puede darse en un menor tiempo. ¿Qué significaría eso? Que entonces necesita de una mayor síntesis, de una síntesis más rápida. En el caso del hígado, ¡pum! Es como que se estuviera trabajando muy constantemente, ¿cierto? Jóvenes, entonces aquí tenemos otros mecanismos que utiliza el cuerpo o el metabolismo para favorecer la regulación. Esto es, por ejemplo, el secuestro de enzimas y o sus sustratos en compartimientos diferentes. ¿A qué nos referimos con esto? Que de repente decimos de que una enzima está actuando en el citosol, pero de repente cuando hay una elevada concentración de algún producto particular, viene viene cualquier componente y dice, ay no, esta enzima está trabajando demasiado, ¡boom! Como que la meten en algún determinado compartimento celular, como en el retículo, en el aparato de Golgi o en algún otro compartimiento. Y de esta forma, ¿qué? Hacemos que la enzima no esté disponible, porque entonces se secuestra y ya no está disponible para seguir catalizando, ¿cierto? Pues bueno, el secuestro de enzima es esto. También está la regulación contrapuesta. Un solo metabolito activa una vía, pero al mismo tiempo el mismo metabolito inhibe la vía contraria. Entonces, ¿en qué casos es esto, jóvenes? Como por ejemplo en el ATP que vimos en la fosforrectoquinasa 1. El ATP puede activar una enzima y activar la gluconeogénesis, por ejemplo, y al mismo tiempo inhibir a la misma enzima. A ver, por medio de otra enzima similar, pues puede inhibirla. A ver, en el caso de la glucólisis, por ejemplo, jóvenes, hay 10 reacciones. 3 son reguladoras, ya se los he dicho hasta el cansancio. De estas 3, la fosfoglucokinasa 1 participa solamente en la glucólisis, pero en la gluconeogénesis, que es el proceso inverso, participa otra enzima, la fosfofructoquinasa 1. Entonces, son dos enzimas diferentes, pero el ATP activa una, la que es la de la glucólisis, y al mismo tiempo inhibe la otra, la que es de la gluconeogénesis. Entonces, ese es un ejemplo de regulación contrapuesta. Por favor, jóvenes, investiguemos un caso de una enzima específica que es de regulación contrapuesta, ¿cierto? Así también el AMP o el ADP también pueden participar en regulaciones contrapuestas que activan una vía y al tiempo inhiben la vía contraria, ¿cierto? Entonces, bueno. Así también tenemos la canalización del sustrato, jóvenes. La canalización del sustrato es como lo que sucede en el complejo piruvato deshidrogenasa que les había mencionado en alguna clase anterior. El complejo piruvato deshidrogenasa está compuesto por 3 enzimas, pero viene el piruvato, entra en una enzima y sufre 5 reacciones o modificaciones dentro de estas 3 enzimas. Y al final, ¿qué es lo que sale? Acetilcoenzima. O sea, se canaliza el sustrato y es modificado en todo ese compartimiento enzimático, como lo que está acá. Vean, entra el precursor en la enzima 1 y no se disocia del complejo, sino que pasa a la enzima 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6 y después que sale el producto final, ¿cierto? Como del piruvato y el acetilcoenzima A, ¿cierto? En el complejo PDH. Entonces, eso es canalización del sustrato. Formación de complejos multienzimáticos que el sustrato que ha entrado a ellos no sale sino hasta que está modificado completamente. Jóvenes, este esquemita, por favor, quiero que se lo aprendan. El libro de texto no lo tengo yo aquí, no tengo aquí imágenes. Bueno, el libro de texto está por ahí, pero no lo tengo por aquí. Además, no tengo cosa rara. Por ahí está. Entonces, identifiquen qué imagen es en su libro de texto. Lean por favor la descripción y lean por favor lo que dice el texto. Pero básicamente es esto. Hay algunos factores que van a modificar el número de las enzimas que está disponible para realizar catálisis y de esta forma afectan a la actividad. ¿Sí diga? Alguien activó su micrófono pero no me dijo quién. Afectan la actividad de las enzimas, ¿cierto?
¿Qué factores afectan el número? La señal extracelular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a venir acá y por medio de este receptor y por medio de un factor de transcripción va a venir y a estimular la transcripción para formar ARN mensajero y este ARN mensajero producir una enzima. Es decir, esta señal extracelular puede aumentar o disminuir el número de las enzimas, ¿cierto? Por medio entonces de la señal extracelular, receptor, factor de transcripción, de la transcripción específica de genes, también por la degradación del ARN mensajero, hay ciertos factores que proveen la degradación del ARN mensajero, ¿cierto? Y entonces si degradamos el ARN mensajero, ya no sintetizamos la enzima. Entonces bajamos el número. También tenemos la traducción del ARN mensajero en el ribosoma. ¿Para qué? Para la síntesis de proteínas. Y por último, tenemos la degradación de la enzima por medio del sistema ubiquitina proteasoma, ¿cierto? Entonces, estos que he colocado de color amarillo, jóvenes, modifican el número de enzimas y de esta forma se modula la actividad. En cambio, el resto, jóvenes, y lo voy a colocar de otro color para que lo podamos diferenciar, el resto son modificaciones o regulaciones a la enzima existente. Es decir, unos van a secuestrar a la enzima. Miren acá, la enzima que está disponible en el citoplasma entra en el retículo endoplasmático. ¿Y qué pasa? Que la enzima ya no está disponible. Este otro sistema es lo que sucede, por ejemplo, esto es lo que sucede, por ejemplo, con la concentración del sustrato, ¿cierto? Que si hay sustrato, hay actividad enzimática. Si no hay sustrato, ¡pum! Nel, ¿verdad? Acá también esto es lo que sucede, por ejemplo, con la regulación alostérica. ¿Qué es lo que pasa? Que viene un ligando particular que al unirse de cierta forma o al aumentar su concentración va a provocar cambios conformacionales y puede activar a la enzima o inhibirla, ¿cierto? Este es el alosterismo. Vean. Y este es por la regulación o la modificación covalente por medio de fosfatasas, perdón, por medio de quinasas y por medio de fosfatasas. ¿Cierto, jóvenes? Modificación covalente. Vean el enlace aquí. En cambio aquí pues solamente la presencia se me une a la enzima. Y por otro lado tenemos la combinación con enzimas, la combinación de una enzima con una proteína en particular, ¿cierto? Todas las que he colocado de color celestito, jóvenes, es que están regulando a las enzimas o la cantidad de enzimas que están presentes en el cuerpo, ¿sí? Todos estos factores, jóvenes, son diversos mecanismos que alteran el flujo a través de un paso en una ruta metabólica. Imagínense ustedes todos los mecanismos que pueden afectar que una enzima actúe o no actúe. ¡Wow! Sin embargo, jóvenes, estos mecanismos no son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un aumento de glucosa en mi cuerpo, estamos modificando la transcripción génica. ¿Cómo? Aumentando la síntesis de la glucoquinasa, de otras enzimas que participan en la glucólisis, aumentando la proteína que me va a recibir a la glucosa, es decir, los transportadores de glucosa. Y no solamente es para un gen, sino para varios genes. Al mismo tiempo, el aumento de la glucosa va a participar como un efector alostérico en una de las enzimas de la exoquinasa o la glucoquinasa. Y al tiempo vamos a modificar por medio de las quinasas, activar la PKA, que ¿qué va a hacer? Sintetizar o activar una enzima que favorece la síntesis de glucógeno. Es decir, todos están actuando al tiempo para que haya una sola respuesta general y no se inhiben entre sí. Entonces, jóvenes, la combinación va a proporcionar una regulación rápida, suave y efectiva en respuesta a un gran número de perturbaciones y señales hasta alcanzar lo que conocemos como homeostasis. ¿Qué significa esto? El mantenimiento del metabolismo en el cuerpo. Pero bueno, busquemos la definición de la homeostasis, por favor, específica y la vamos a sacar en la tarea. Jóvenes, aquí tenemos el ejemplo de los zimógenos que son activados por rotura proteolítica.
Habíamos platicado de los simógenos, ¿cierto? Aquí está el quimiotripsinógeno, el tripsinógeno. Entonces, son precursores inactivos que dan lugar a enzima activa después de que se han cortado por proteasas. Entonces viene la tripsina, ¿qué es lo que hace? Corta al quimiotripsinógeno acá y forma a esta quimiotripsina, que esta quimiotripsina funciona como autocatálisis y corta otra porción acá. ¿Y qué es lo que forma? A la quimiotripsina, que ya es activa, jóvenes. ¿Y en dónde actúa la quimiotripsina? Pues en el sistema gastrointestinal, ¿verdad? Mm, entonces, esto ya lo hemos dicho. La quimiotripsina, ¿alguien se acuerda en dónde hace cortes, jóvenes? ¿Se acuerdan de esto? Eso está en parte de su clase de metodologías para el estudio de proteínas, ¿cierto? Tripsina, triptófano, fenilalanina y... ay, creo que me falta otro, pero no me recuerdo. Pero sabe a lo que me estoy refiriendo, ¿cierto? Entonces, la rotura entonces va a exponer, esta rotura va a exponer el sitio activo para que pueda catalizar otras roturas en otras proteínas. Y dice que pueden inactivarse por proteínas inhibidoras, ¿cierto? O cuando cambiamos el pH. Por ejemplo, el pepsinógeno, la pepsina, que es que actúa a nivel gástrico, cuando ya pasa el quimo y todo el contenido del estómago pasa al duodeno. En el duodeno, ¿qué pasa? Hay alcalinización porque ya el páncreas está sintetizando bicarbonato, por ejemplo. Entonces cambiamos el pH de ácido a alcalino. Y en este momento la pepsina ya no actúa. ¿Por qué? Porque se inhibe, ¿cierto? Por el pH en este caso. Vean, aquí tenemos el ejemplo del tripsinógeno. El tripsinógeno, pues, sufre por la enteropeptidasa. La enteropeptidasa es otra enzima que actúa a nivel duodenal, ¿verdad? Que es estimulado por la presencia de alimento en el duodeno. Entonces, la enteropeptidasa, ¿qué es lo que hace? Corta esta región, ¿verdad? Y entonces solamente se deja la porción del 7 al residuo de aminoácido 245 y ya tiene la tripsina activa. ¿Y esta tripsina qué es lo que hace? Pues bueno, actuar y participar en la digestión, ¿verdad? ¿De qué? De los productos cárnicos que nosotros hemos consumido. Vea, esta también está activa, ¿sí? Que es la quimiotripsina, pues por proteólisis. Cabe decir que el quimiotripsinógeno, el tripsinógeno son proproteínas o proenzimas, así como por ejemplo la proelastasa, que ya la habíamos visto también ahí. Así es, puede ser el prefijo pro o el sufijo ógeno. Ambos se refiere a proenzimas o proproteínas. Vean, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver cuál es esta, la 122. Ujú. Esta es el tripsinógeno, miren, jóvenes. Aquí hay una determinada región. Ah, bueno, permítanme, quiero ver. No, no, no. Este es el quimiotripsinógeno, que inicialmente entonces hubo corte en este residuo de aminoácidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a provocar? Liberar. ¿Y esto qué es lo que hace? A pesar de que ha habido un corte acá, miren qué pasa. Permanece unido este segmento por medio de un puente disulfuro, ¿cierto? Y después, ¿qué pasa? Hay otro corte en el residuo 146 y 149 que está acá. Miren, jóvenes, aquí está un corte y aquí está el otro corte. Pero entonces, como hay puentes disulfuro, no se disocia, por eso permanece acá todo esto unido. Pero entonces estos cortes exponen los sitios activos y puede actuar así la quimiotripsina, ¿cierto? Entonces tiene una cadena A, B y C. En el caso de la quimiotripsina, aquí está A, B y C. Miren, jóvenes. Entonces, bueno. Jóvenes, esta diapositiva únicamente habla de que los factores de la cascada de la coagulación funcionan similar a esto. Son activados por rotura proteolítica, como uno de los objetivos es llegar a la trombina para producir el coágulo o producir el tapón para que no sigamos sangrando, ¿cierto, jóvenes? Es el mismo sistema. Eh, Tenemos, por ejemplo, el factor 9 y el factor 9A, que como se ha activado por otro factor
que lo ha cortado y lo ha activado, ¿cierto? No vamos a entrar en detalles, pero esto es lo que tienen que saber, ¿cierto? De esta diapositiva. Y por último, casi por último, dice, algunas enzimas utilizan varios mecanismos de regulación, lo que les estaba yo diciendo, como en el caso de la glucógeno fosforilasa, ¿verdad? Que sufre una modificación covalente, ¿verdad? ¿Dónde está la glucógeno fosforilasa? La fosforilasa B, la fosforilasa A, que es modificada por modificación covalente con el grupo fosfato, esto fue lo que vimos antes, pero al mismo tiempo, vean qué interesante, esta es activada por el AMP, ¿cierto? Pero es inhibida por la glucosa 6-fosfato y por el ATP. A ver, si yo digo, jóvenes, que el AMP, ¿en qué condiciones de la célula dijimos que se iba a activar, jóvenes? ¿Qué indica alta concentración de AMP? Jóvenes. Esta es modulada alostéricamente por el AMP. El AMP es el adenosín monofosfato. Es como el ATP, pero sin los dos grupos fosfato. También es modulada por el ATP y por la glucosa 6-fosfato, jóvenes. En este caso, se dice que las enzimas son moduladas alostéricamente por estos compuestos. El AMP significa que hay poca energía. Y entonces activa la fosforilasa B, ¿verdad? Para que pueda actuar, y esta fosforilasa A, que dijimos que hacía, uno de sus efectos era degradar el glucagón. Bueno, entonces aquí miren, tenemos a la fosforilasa B. Esta a la vez, miren, es estimulada por la fosforilasa quinasa, que dijimos que le agregaba los grupos fosfatos a esta, pero esta a la vez, miren, es estimulada por medio de pKa. Ah, miren, aquí está pKa. Pero pKa no solamente estimula a esta, sino que también estimula a esta y a muchas más. Vean. Pero, y miren cuál es la señal original que desencadenó todo esto, el glucagón. ¿En qué momento se eleva el glucagón, jóvenes? ¿En alta glucosa o baja glucosa en la sangre? Hola. En baja glucosa. En baja glucosa, ¿cierto? Entonces vean que hace glucagón por medio del AMP cíclico, estimula a pKa y este pKa va a afectar a la fosforilasa quinasa, la va a activar y esta fosforilasa quinasa activa por el ATP, vean que también sufre una modificación covalente acá, ¿verdad? Va a fosforilar a esta fosforilasa B y la activa. Y esta fosforilasa A activa, va a participar en la degradación de glucógeno. Pero también esto, entonces, ¿en qué? Entonces, por ejemplo, si hay alta concentración de MP, indica que tenemos poca energía, que es como decir baja concentración de glucosa, ¿cierto? Por eso también va a activar, ¿para qué? Para degradar el glucógeno y elevar glucosa, 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 glucosa. Ah, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ya tenemos suficiente glucosa, aquí viene el otro efecto, que entonces la glucosa 6-fosfato me inhibe a esta enzima, me la inhibe, ¿cierto? Entonces me la inhibe y ¿qué pasa? Pasamos a este estado inactivo. ¿Para qué? ¡Ey! Ya, no degradas más glucógeno, ya tenemos suficiente glucosa para rato, ¿cierto? Y este mecanismo de la glucosa también es lo que sucede, por ejemplo, con la insulina, que va a inactivar todos estos procesos. Bueno, ¿qué les digo yo con esta imagen, que es la 6.42? Las enzimas, entonces, que añaden o eliminan grupos fosforilos están reguladas por hormonas. Y aparte hay regulación alostérica, modificación covalente. Y aparte, la insulina y el glucagón pueden modificar la transcripción génica, jóvenes. Y terminamos con esta diapositiva. ¿Cuál es la ventaja de semejante complejidad en la regulación de la actividad enzimática, jóvenes? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque se dice que es importante que tengamos un control de la catálisis que es crítico para que la vida pueda funcionar adecuadamente.
Entonces, si todas las reacciones se dieran de forma simultánea para la síntesis y degradación, las macromoléculas y los metabolitos se escindirían y se formarían a formas simples y habría un ir y devenir por gusto, que se los he dicho en otras situaciones. Pero entonces en este caso se dice que las células, en las células solo se van a catalizar las reacciones en un momento determinado según el estado energético o según las necesidades de la célula, ¿cierto? Entonces, esto provocaría un desperdicio. Habría síntesis y degradación, ¡puf!, alocada, ¿cierto? Sin embargo, eh, la célula necesita como controlarse y decir, bueno, vamos a catalizar cuando el cuerpo o la célula lo necesita. Por eso dice acá, en un momento determinado, según el estado o la necesidad energética de la célula y del cuerpo. Y por último, esto va a hacer que se economice la energía química para optimizar procesos, es decir, para no gastar energía, para aprovecharla adecuadamente, en las proporciones precisas, ¿cierto, jóvenes? Bueno, entonces, aquí terminamos esta clasecilla. Jóvenes, ¿alguna duda sobre esta clase? Siento que esta clase está muy bonita, a mí me encanta. Pero bueno, ¿alguna duda, jóvenes, de esta clase? Aprovechen, vamos a robar algunos minutillos más si tienen dudas y, y también para ver lo del corto. Vamos a ver si ya, que yo creo que sería más conveniente que podamos hacer el corto de una vez. Y así también nos da una idea de algunas preguntas, ¿verdad? No con ese objetivo, pero sí. Vamos a dejarlo compartir. Listo. Vamos a ver si esto ya se restableció en mi computadora.